este foro social en defensa del agua pública, presidiendo la mesa el agua de las Perdigueras, aquí en La Jarra. Entonces yo creo que lo que pido para empezar con buen pie es un aplauso al agua de las Perdigueras pública. Como previo, Daniel Escribano, que es un colaborador de la plataforma y activista, también maestro, compositor y, para que lo sepáis todos, el autor de la Jota del Agua, por si acaso alguien no lo sabe, y de los Mayos del Agua. O sea, que tiene mucha culpa de muchas cosas que ocurren. Lo que está ocurriendo, lo que está pasando en Alcázar, no es sino una particularización de lo que está ocurriendo en España. Ahora hay que arrimar el hombro en las luchas ciudadanas, en las protestas callejeras, en las políticas imaginativas y novedosas, o el futuro no será. Había estructurado un poquito la intervención, que será como de 15 minutos más o menos, en tres palabras, en tres preguntas, ¿no? Que sería una primera de por qué nos movilizamos. En el por qué nos movilizamos, yo creo que la persona que me ha antecedido, Daniel Escribano, lo ha expresado además con mucha emocionalidad de una manera muy clara, ¿no? Y por qué cuando se anuncia la privatización del agua, nos sentimos atacados, ¿no? Nos sentimos que nos roban. Y por otro lado, yo creo que en cuanto a la movilización social, lo que yo voy a aportar aquí pues va a ser más desde una mirada un poco más allá de lo local, un poco más a nivel internacional, a nivel también estatal, ¿no? De lo que es la movilización social, porque creo que aquí en Alcázar la movilización social, creo que ustedes ya la conocen muy bien, han experimentado duro con ella, así que en ese aspecto, a base de práctica y dura práctica, tienen mucho conocimiento de lo que es la movilización social, ¿no? Pero bueno, espero poder aportar alguna cosa y alguna cosa también que salga para el debate, ¿no? En cuanto a por qué nos movilizamos ante la privatización del agua, ustedes también lo saben de primera mano, los esfuerzos de la población a lo largo de las décadas para conseguir un acceso a un abastecimiento y un saneamiento universal del agua y de calidad, está muy presente cuando se anuncia la privatización del agua. Somos muy conscientes del valor esencial que tiene el agua y es que tiene una importancia clave a la hora de poder disfrutar de una vida digna. El acceso al abastecimiento universal, de calidad, seguro, equitativo, es básico para poder vivir con una vida digna y en donde se puedan cumplir todos los derechos humanos. Es tan básico que parece mentira que el derecho humano al agua sea aprobado, sea derecho humano, desde hace solo 4 años. Desde el año 2010 está considerado como derecho humano. O sea, ¿cómo es posible que algo tan básico, algo tan esencial para el cumplimiento del resto de los derechos humanos no se hubiera aprobado ya en 1945 como derecho humano, ¿no? Parece mentira. Y el logro fue posible por una actividad constante, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, de los movimientos, como los que hay aquí, en defensa del agua pública, en contra de la privatización del agua, que veían a la aprobación del derecho humano como un pasito más en la garantía de poder tener justicia en el área del agua, ¿no? Y precisamente toda esta movilización social permitió el empuje que uno de los gobiernos encabezara la propuesta de derecho humano en las Naciones Unidas. Fue el gobierno de Bolivia, apoyado por muchos otros. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Bolivia lo llevó a la ONU para poder aprobarse como derecho humano? Precisamente en Bolivia se han dado las movilizaciones más fuertes en defensa del agua y contra la privatización del agua, ¿no? Precisamente en Bolivia hay que recordar pues, la película también La lluvia, ¿no? De Iciar Bollaín, que también la pusisteis, que reflejaba la guerra del agua del año 2000, ¿no? Como en Bolivia, habiéndose aprobado ya una ley que privatizaba el agua, como ya habiendo tenido el contrato la empresa, que era un gran consorcio transnacional que se llamaba Aguas de Tunari, por cierto, en el que había una empresa española llamada Bengoa, con una parte del accionariado de Aguas de Tunari, pues como ya incluso ya teniendo privatizado, ya teniendo el contrato, la movilización popular a base de manifestaciones y sobre todo de bloqueos paralizaron la ciudad durante días,
bloquearon la ciudad, consiguieron que se rescindiera el contrato y consiguieron la expulsión de un consorcio transnacional tan poderoso, ¿no?, encabezado por una transnacional estadounidense llamada Vestel. Eso lo consiguió la movilización social. Y una movilización social que sostuvo un elevado grado de represión y de violencia y que consiguió que se fuera esa empresa transnacional. Pero no solo, también en La Paz, otra ciudad de Bolivia, que también desde el año 95, del año 97, tenía un contrato con una filial de la empresa transnacional Suez llamada Aguas de Jimani, pues también la movilización social, las manifestaciones, las denuncias hizo que se rescindiera el contrato en el año 2005. Una tremenda movilización popular que se articuló alrededor de plataformas de redes, en concreto en la Coordinadora del Agua. Y es que esta gran movilización popular surgió porque los impactos que tenía la privatización del agua en ciudades con un elevado porcentaje de población, con pocos recursos, era absolutamente tremendo, ¿no? El incremento de tarifas, la ausencia de inversión, el intento de apropiación de formas tradicionales de almacenar agua, etc., ¿no? Todo esto hizo que ese movimiento por el agua tuviera una gran presencia en Bolivia y también hizo que pues, el gobierno boliviano fuera uno de los que impulsaron en Naciones Unidas la declaración del agua como derecho humano, por no hablar también de todos los movimientos internacionales que también estuvieron trabajando en evento tras evento internacional para conseguir esto, ¿no? El gobierno de Bolivia no solo recogía su realidad nacional, también recogía las luchas de muchos otros países de América Latina, donde también en la década de los 90 se privatizaron los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua y donde, claro, fue absolutamente desastroso, ¿no? Donde incluso se puso en peligro la salud de las personas. En ese sentido, hubo rechazos muy importantes en toda América Latina, en África, en Asia, porque estas privatizaciones del agua en esa década de los 90 estaban metidas dentro de los planes de ajuste estructural, o sea, obligado que para darle viabilidad económica a esos países tuvieran que privatizar el agua. No sé si os suena de algo esta situación, ¿no? En estos, a lo mejor para dar dos herramientas donde podéis ver más información acerca de todo esto que ocurrió en estos países, ¿no?, de América Latina, África y Asia, pues hay un libro muy bonito que se llama Por un modelo público del agua, Triunfos, luchas y sueños, y es como muy recomendable, ¿no? Y igual una página web que se llama Water Justice, que también tiene muchas experiencias de lucha contra la privatización, de reversión de la privatización y experiencias de gestión pública. Y estas son herramientas que, aunque han sido impulsadas por una o dos organizaciones, recogen la movilización social de muchos colectivos, de muchas plataformas, de muchas organizaciones. Volviendo a los planes de ajuste estructural que ahora nos está tocando a nosotros, ¿no? La crisis financiera e inmobiliaria ha hecho que, todos sabemos, ¿no?, ha habido una enorme transferencia de dinero público hacia empresas y bancos, y ese enorme agujero de deuda pública que se ha generado en el Estado se está intentando achicar a través de precarización laboral, a través de recortes de derechos sociales, a través de destrucción ambiental y también a través de la privatización de servicios públicos, aunque sean servicios tan básicos como el agua, ¿no? Eso se está produciendo a nivel de todos los países, yo creo, del sur de Europa. Ahora en Europa se están viviendo las luchas y resistencias que también se vivieron con mucha fuerza en esa década, finales de los 90, 2000, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Sudáfrica, en Filipinas. Aquí como allí, la lucha por el agua es la lucha por la vida. Y esto lo sabían también muy bien en otros lugares, en estos otros territorios. Por ejemplo, en Uruguay, que hubo un movimiento muy fuerte, la articulación se llamó Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que sabían que eran dos conceptos tremendamente relacionados. Por cierto, comisión movilización social que logró que se realizara un referéndum vinculante en Uruguay para incluir un artículo en la Constitución para determinar que el agua solo puede ser gestionada por entes públicos y no por privados, ¿no? O sea, pequeñas victorias, ¿no? Sabemos que esta receta que están aplicando de cesión del agua a entes privados para su mercantilización lo interpretamos como un robo. Es un robo de un bien común, de un bien nuestro también, ¿no? Y también lo interpretamos como una amenaza ante un recurso que debe preservarse fuera del mercado capitalista. Es absolutamente
inaceptable que exista en el Estado español medio millón de cortes de agua a casas. Eso es inaceptable, ¿no? Por eso luchamos con intensidad porque el agua quede fuera de la mercantilización, porque se gestione con otros criterios, ¿no? Porque tiene que ser guiado con su función pública, como un servicio público, universal, justo, transparente y participativo, ¿no? Y, por supuesto, las organizaciones ecologistas ponemos el énfasis en que además de todo esto tiene que gestionarse de manera que conserve los ecosistemas acuáticos. Debe promover el ahorro, la eficiencia y la conservación, porque solo unos ríos, unas lagunas, unos acuíferos en un buen estado pueden aportarnos un agua saludable. Bueno, una vez que se anuncia esa privatización en cualquier lugar, pues evidentemente la indignación hace que nos juntemos, hace que creemos plataformas, mareas, campañas, redes. No caben las opciones individuales, o sea, es en el colectivo y cuanto más amplio mejor, donde se puede conseguir la fuerza social para poder tener la información de procesos tremendamente opacos, donde se puede hacer frente a esta privatización y donde se puede revertir, ¿no? ¿Cómo nos organizamos, ¿no? Cuando nos movilizamos? Pues lo primero que queremos hacer es información, queremos tener información, porque no hay. Cuando anuncian la privatización no sabes de dónde ha salido, qué ha pasado, por qué no nos han consultado, quién ha tomado la decisión, cómo, por qué, ¿no? Todas estas preguntas se nos agolpan porque los procesos de privatización son tremendamente opacos, tremendamente. Los gobiernos saben de sobra que van a generar un elevado rechazo social y en vez de generar cauces de participación ciudadana, para que la gente opine, decida sobre una decisión que va a afectar durante décadas su vida, pues toma la opción de la opacidad, del secretismo. Por cierto, opacidad y secretismo, que es una mala opción porque se incrementa aún más la indignación de la gente, cuanto más opaco es el proceso, ¿no? Y aunque digamos los gobiernos municipales argumenten sobre lo beneficioso a través de sus medios de comunicación o a través de los canales que tiene para llegar a la gente, pues porque va a dejar de haber inversión pública que se puede dedicar a otras cosas, porque va a haber una mayor transferencia tecnológica o de conocimiento de la entidad privada a la empresa para hacerla mucho más eficiente, pues todos esos argumentos no nos valen, todos esos argumentos no nos convencen. Por varias razones. Una de las razones es porque esos argumentos que presentan los ayuntamientos llevan diciéndolos de la misma manera desde la década de los 80 y ya hemos visto y ya conocemos experiencias de esa gestión privada que no cumple absolutamente ninguna de esas promesas, ¿no? Sino todo lo contrario. Existen numerosas organizaciones, incluso universidades, ¿no? La Universidad de Granada, que ha hecho estudios de la gestión pública y la gestión privada y ve que una gestión privada no tiene ni por qué, todo lo contrario, más bien aumenta el precio del agua, no tiene un servicio más eficiente, no conlleva una menor inversión pública, etcétera, no va a tener una mayor ampliación del servicio, etcétera, ¿no? Conseguir información no es una tarea fácil y la configuración de una red con gente lo más diversa posible puede ser una buena manera de conseguir esa información. Si no es por un canal, es por otro, ¿no? Y a partir de la información empieza pues la maratón de charlas, informes, debates, notas de prensa, un poco también lo que comentaba Daniel Escribano, que por qué había dejado de escribir poesía, ¿no? La movilización. Y la movilización de las plataformas y mareas utiliza todo tipo de herramientas que yo creo que se van a ir desarrollando, por la falta de tiempo, se van a ir desarrollando a lo largo de las jornadas, ¿no? La vía jurídica, ¿no? En todos los procesos, por la aceleración y por la opacidad, hay irregularidades y meter demandas en estos procesos puede generar una inseguridad jurídica a la empresa que quiere gestionar el agua, que puede ser interesante para frenar el proceso, ¿no? Presión política a través pues, de la información con la oposición política del gobierno para que se introduzcan preguntas parlamentarias, debates, y la más importante, que es la presión social, ¿no? Y aquí habéis dado ejemplo pues muy bueno de cómo la presión social puede hacer que se paralice un proceso de privatización, ¿no? Y sobre todo lo que piden, yo creo que de manera unitaria, todas las plataformas y redes contra la privatización del agua por una gestión 100% pública, es que nos pregunten. Es decir, queremos una consulta ciudadana, queremos un referéndum para que el gobierno municipal sepa que existe una opinión mayoritaria que está en contra de la privatización. No decimos directamente, usted no tiene que privatizar, pregúntenos primero antes de privatizar, ¿no?
Entonces, esto yo creo que es importante. En este contexto, y para terminar, nace la Red Agua Pública, ¿no? Un intento de coordinar a nivel del Estado español los movimientos existentes contra la privatización y la mercantilización de la gestión del agua, y para pues, intercambiar experiencias y colaborar en las estrategias para defender el agua 100% pública, ¿no? Apoyar luchas, pues por ejemplo, con este espacio, ¿no? Un espacio de debate, un espacio de encuentro, un espacio de solidaridad mutua entre unas zonas, unas luchas y otras para fortalecer esos lazos, ¿no? Entre unos sitios y otros, y que luego pues a la hora de pedir solidaridad o de pedir un apoyo sea mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más eficaz, ¿no? También es muy importante, o creemos que es muy importante, ese encuentro en una red estatal de las luchas más locales, porque la arremetida es estatal, porque la privatización, las dinámicas de privatización del agua no solo se quedan en uno u otro municipio, sino que es a nivel estatal, incluso a nivel europeo, de manera que el poder coordinarnos en una única plataforma estatal permite elaborar, permite pensar qué estrategias comunes podemos llevar a cabo, ¿no? Y también enfrentar políticas que se están llevando a cabo a nivel estatal, por ejemplo, la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, que puede favorecer la privatización, o en un margen más amplio, en un nivel más amplio, ¿no? Arremetidas que puedan venir de la Unión Europea, ¿no? Y de ahí que también la Red Agua Pública tenga un ojo puesto, una mano puesta también en el movimiento europeo del agua. Y en ese sentido también coordinar algunas luchas que pues, son a nivel estatal o a nivel europeo, de la que luego hablarán, ¿no? Como es la Iniciativa Ciudadana Europea, que ha sido todo un éxito, y está demostrado que ha sido un éxito no solo porque haya conseguido muchísimas millones de firmas, ¿no? Para poner el tema en el Parlamento Europeo, sino porque esa presión social hizo que se sacara el agua de la directiva concesiones que se iba a aprobar, es decir, la directiva que ponía o tenía contemplado que un rescate financiero de un país en la Unión Europea tenía que tener como medida a cambio la privatización del agua, ¿no? Entonces esto se consiguió frenar, entre otras cosas, con esta articulación. Y por último, y es una cosa que yo creo que es muy interesante, de lo que podamos ir desarrollando, reflexionando aquí, es las propuestas, ¿no? O sea, ver qué experiencias podemos intercambiar en cuanto a las resistencias frente a la privatización del agua, pero ver también qué modelos públicos, qué modelos de gestión de agua estamos pensando o que queremos para no solo quedarnos en esa crítica, sino decir, hay propuestas muy buenas, hay propuestas que son de calidad técnica y que cumplen con las condiciones que queremos de democracia, de participación y de transparencia. Y nada más. Yo quería enviaros un pequeño mensaje de un lugar donde se está ahora mismo dando otra gran lucha contra la privatización del agua, en el otro lado del Mediterráneo, a unos 3.000 kilómetros, en Tesalónica, donde el 18 de mayo se organizó los ciudadanos de una campaña que se llama Salvad el Agua, con un nombre parecido, organizaron ellos mismos un referéndum en toda el área metropolitana de la ciudad, que tiene unos 750.000 personas, donde consiguieron que prácticamente el 50%, el 18 de mayo allí había elecciones municipales en la primera vuelta, la segunda vuelta fue el 25, cuando hubo las europeas, y consiguieron que 218.002 personas votasen en ese referéndum, lo cual hace un 49,7% del total de la población que votó en las elecciones municipales. Y el resultado no deja lugar a duda alguna, el 98,6% de la gente que votó contra la privatización de la empresa de agua. Y digo esto porque a veces, bueno, tiene sus cosas malas de estar metido en un despacho todo el día, pero a veces uno tiene el privilegio de poder estar en un lado y luego en otro, y quizás no sepáis, o quizás sí, que cuando en algún lugar se remunicipaliza o se para una privatización o hay una lucha que trasciende más allá de vuestro ámbito local inmediato, pues en ciudades como Medina Sidonia, como París o como Tesalónica, o reuniones como esta, se convierten en jerga de esa gente que está en la lucha en otros lugares. Y es muy curioso, y la verdad es que es muy emotivo ver
que gente que jamás ha estado en Alcázar de San Juan o en Medina Sidonia o en París, o que quizás sí han estado, pero no por esos motivos, hablan de estos lugares como si fuesen moneda corriente. Y de hecho es ciertamente un privilegio para mí poder estar aquí hoy y mañana en otro lugar e intentar pasar ese mensaje. O sea, hablaba ayer con un compañero griego que ha estado, digamos, es el electrón libre de este referéndum, y decía, bueno, le envié el cartel y estaba muy emotivo él, porque habéis puesto la frase en griego, ¿no? Entonces se ha puesto a repartir en su Facebook, a enviar miles, literalmente, de mensajes, y entonces me ha pedido que envíe un caluroso saludo por haber hecho eso y porque estamos todos en la misma lucha. Entonces, para nosotros, cuando se lanza la Iniciativa Ciudadana Europea, hace un par de años, que se decide de lanzarla de manera formal y coherente, nos permite poner en marcha un debate en toda Europa sobre un mismo tema que se declina de manera diferente en diferentes países, una movilización verdaderamente europea. Y europea no digo en la burbuja de Bruselas, sino en pueblos y ciudades de Europa. Cuando empezamos a ver que llegaban firmas de lugares de los que ni habíamos oído hablar antes, gente, activistas, nos enviaban, pues eso, 100 firmas, 50 firmas, esperando que eso iba a tener un efecto, la verdad es que nos dimos cuenta que este tema, esta lucha, está empezando a tocar concretamente ya a millones de europeos. Y lo que está pasando aquí hoy, bueno, ha pasado aquí en Alcázar, no pasa solo en España, está pasando a nivel continental. No solo los ataques, no solo el intento de privatización, no solo el cambio por parte de toda una serie de multinacionales que están saliendo del boom inmobiliario y se están dirigiendo allí donde hay dinero en efectivo, o sea, facturas que se cobran todos los meses, servicios sociales, donde la gente pues pone dinero para asegurarse de que su padre, su tío, su abuela, su primo son curados por algo que en su lógica, o en la mía, el Estado debería de hacer y que no está haciendo, y es donde entran estas empresas privadas con ánimo y mucho de lucro. Pero, por otro lado, también hay una gran resistencia que está en aumento. Mirad, estaba mirando mi correo, mañana en Lisboa hay una manifestación de 5.000 personas, se espera, contra la privatización de la empresa de residuos. Y es la misma lucha. La lucha contra la privatización del agua, la lucha contra la privatización del saneamiento, la lucha contra la privatización de la basura es una misma lucha. Y mañana la lucha por recuperar la energía en manos públicas será parte de la misma batalla. Así que en Portugal la lista sería demasiado tiempo y solo tengo 15 minutos, así que no voy a aburriros con nombres de ciudades para que cojáis un mapa de España, de Europa, de donde están dándose luchas, pero simplemente por dar una que ha sido una victoria. Hace un año y medio estuvimos en una de las ciudades periféricas de Lisboa, que se llama Odivelas, donde se luchaba contra una concesión a 30 años, y después de un año de lucha los ciudadanos han conseguido que Odivelas tenga su agua y su saneamiento bajo control de una empresa municipal. En 2010, en el 2010 quizá lo más importante que hemos tenido, incluso que la Iniciativa Ciudadana Europea, ha sido el referéndum del agua en Italia, donde 26 millones de personas votaron, 26 millones de personas. Es el voto, o sea, la participación electoral más grande en Italia en un referéndum desde los años 70, el aborto, y mayor que en muchas elecciones en los últimos años, sin duda europea, en las últimas generales, donde 26 millones de personas votaron contra la privatización y por mantener el agua en manos públicas. Ha tardado 4 años que la primera ley regional fuese publicada, aplicando las decisiones del referéndum, y ha sido un trabajo titánico de darse de golpes contra un muro, que era es el gobierno italiano, pero poco a poco, y con el tesón de los decenas de miles de activistas que hay
por toda Italia, pues está empezando a sacar legislaciones que aplican esta legislación y el derecho humano al agua. Bueno, en Montpellier se ha decidido, después de las últimas elecciones municipales, remunicipalizar el agua, y es importante porque parecía que la ola de remunicipalizaciones se estaba parando. Hemos tenido el referéndum en Berlín, se ha parado una ley de privatización del agua en Lituania, ya os he hablado de Grecia, donde también la movilización en Atenas es muy grande, y el movimiento en Irlanda, en todo el país, de toda la República, contra los contadores de agua, porque es así como empieza el proceso de privatización ahí, con la creación de una empresa estatal que gestiona todas las empresas municipales, y a partir de ahí es la introducción de contadores, está en plena movilización. Y de hecho podríamos seguir país por país, pueblo por pueblo, pero bueno, yo creo que da una idea de que hoy los que estáis aquí, los que estamos aquí, no estamos solos, y que esto es realmente un movimiento en este sentido continental. Pues como decía antes, Alcázar se ha convertido en una de esas ciudades que, lo queráis o no, otros activistas utilizan en su jerga cotidiana de allí ocuparon el ayuntamiento. Así que si alguien lo vuelve a ocupar en algún otro lugar, podéis sentiros orgullosos, culpables, os dejo decidir a vosotros mismos de ello. No voy a entrar sobre el tema del agua, a eso dejo al maestro, a Pedro, que la verdad es que yo creo que no voy a poder añadir nada de lo que pueda decir sobre el tema, pero sí que quiero decir, como decía la ponente precedente, que esta batalla es una batalla europea, es una batalla global, mundial, y es una batalla que, en mi humilde opinión, y yo creo que ese debe ser un poco el eje de debate, tiene que ayudar a cambiar el balance de fuerzas en nuestras sociedades. Que quizá esto es una frase muy grandilocuente, pero sin duda alguna es lo que está haciendo. La Iniciativa Ciudadana Europea ha sido un poco un ejercicio de calentamiento, ¿no? Calentar motores, de un movimiento europeo que se venía gestando, donde ha puesto a un número indeterminado de gente, de activistas, de ciudadanos, de trabajadores, de organizaciones, a trabajar en una misma línea, en una misma dinámica, y que es la mejor manera de construir nada es haciéndolo con arte. Es, como se dice en inglés, poniendo los hombros unos con otros. Y hemos conseguido que en toda una serie de países, en los 15, 16 países de toda la Unión Europea, tengamos estructuras, organizaciones que están abriendo un debate sobre qué tipo de gestión de agua, sobre qué hay que parar, cómo hay que parar las privatizaciones y cómo vamos a cambiar, como decía antes, este balance de fuerzas. Yo digo, desde los años 70 venimos viviendo en sociedades, a nivel genérico, ¿no? Se hablaba de Bolivia. Esto ha sido un debate muy machacón, donde en los años 90 ya fue el apogeo, donde todo lo público era malo, donde todos los funcionarios eran unos vagos, y donde lo privado era, per se, mucho mejor que lo público, porque era incuestionable. Pues yo creo que tanto vuestra lucha como la iniciativa ciudadana, como las 101 iniciativas que se están dando, están demostrando lo contrario. Decía que era impensable. ¿Por qué no se puso el derecho humano? Decías que ¿por qué no se puso el derecho humano en 1945? Bueno, porque no se concebía que se pudiese hacer del agua, una cosa tan necesaria para el funcionamiento de la sociedad, se pudiese hacer beneficio. Y esta lógica es la que ha calado en los últimos 30, 40 años, y es la que estamos intentando desmontar con estas movilizaciones. Y ya no es que sea inaceptable el recorte de medio millón de personas, es que va en contra de toda una serie de baterías legislativas, de acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, etc. Y de hecho, tomo un minuto más, cuando la Comisión responde, según ella positivamente, según nosotros, a medias tintas, a la Iniciativa Ciudadana Europea, una periodista de Europa Press le pregunta al
comisario, dice, esto está muy bien que ustedes digan que según su análisis de los textos europeos el derecho humano al agua ya está reconocido en los textos europeos, que se puede derivar del derecho a la vida, pero ¿cómo le explica usted esto a las 500.000 personas en España que están siendo cortadas? Y la respuesta del comisario es eso, que ustedes tienen que ir a la Organización Mundial de la Salud y denunciar al gobierno de España. Esto lo dijo un comisario europeo. Así que os invito a que mováis ficha en la OMS a ver si alguien en el gobierno se despierte. Pero, por ir terminando ya, y por repetir lo que había dicho antes, en la lucha contra la privatización y la lucha por la remunicipalización abre un debate sobre qué tipo de gestión del agua, de la energía, de la basura, de los bienes comunes, de los derechos sociales, de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad. Y ese debate es un debate que tenemos que continuar. Se nos ha dicho, y yo represento a sindicatos de la función pública, que daba igual público o privado. Eso es un poco el mensaje que calaba. Pues bien, no da igual. Para ciertas cosas no queremos que lo privado tome control, porque ha demostrado que no es capaz de hacerlo en el beneficio de la mayoría de la población, de la comunidad o de la sociedad. Y vuestra lucha, una lucha popular, masiva, democrática y con razones, es un poco un modelo a seguir para mucha gente, para obtener victorias y demostrar que se puede gestionar el sistema de mejor manera, en beneficio de los que hoy están sufriendo sus efectos, que por ello esa gestión pública es parte de demostrar de manera fehaciente, y yo creo que es muy importante hacer la vinculación que hacéis mañana en los talleres de la lucha contra la privatización y los modelos de remunicipalización, porque si seguimos avanzando, y yo estoy convencido de que vamos a seguir, porque, como decía, son las condiciones las que van a dar, que van a convencer a mucha gente de que sí que se puede. Hay que también poder demostrar que se sabe gestionar mejor, que se puede gestionar mejor, y que no por ser una multinacional se hace una gestión del agua, o de la energía, o de la salud, o de la educación mejor que la que pueden hacer los ciudadanos directamente. Así que yo querría volver a enviar un saludo verdaderamente importante a toda la gente que ha estado involucrada en esta lucha. Nosotros enviamos una carta de solidaridad inmediatamente de que estuvimos al corriente de ella. Enviaremos todas las cartas que se puedan, es un poco lo único que podemos hacer, la verdad que no es mucho, pero es todo lo que podemos hacer, más todo lo que nos pidáis. Nosotros estamos en Bruselas para ser la voz de todos aquellos que luchan por lo que estáis luchando, así que si necesitáis cualquier cosa, esto es un llamamiento a que sepáis que tenéis aliados más allá de Castilla, allende de los mares, y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar y para que vuestra victoria sea una victoria de todos aquellos que luchan por otra sociedad en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Como ya dije y expliqué la última vez que me invitasteis, que tuve el honor y el placer de estar con todos vosotros, la cuestión de las presiones privatizadoras, aunque se están acentuando de manera dramática con la crisis que sufrimos, viene de muy atrás. No da tiempo a explicarlo con detalle, pero sí recordaros que todo esto que se viene llamando el neoliberalismo, que es esta forma, vamos a decir, más brutal, más despiadada de capitalismo, arranca de lo que se llamó en los años 70 la Escuela de Chicago. Lo que en aquellos tiempos, cuando yo era más joven, se llamaban los Chicago Boys. En aquel momento arranca esa visión que lo que viene a decir es, miren, dejémonos de tonterías. Todo esto de la democracia, de los derechos humanos, aquí lo que fluye rápido, lo que permite dinamizar la economía, lo que al final permite desarrollar y progresar es el mercado. Sobra Estado, falta mercado. Y de alguna manera se promueve toda una visión, toda una forma de entender la vida
en la que lo que se nos viene a predicar es lo que antes se venía a decir, lo decía creo Pablo, esa degradación de lo público. Lo público es corrupto, es oscuro, privaticemos. Pongamos todo esto en manos del libre mercado. Mercantilicemos la vida. Eso lo que ha ido suponiendo a lo largo de todas estas décadas ha sido reducir progresivamente el espacio y la función de la cosa pública. Teóricamente, y aun con todos los fallos del mundo, las instituciones públicas deben de amortiguar las desigualdades. Deben de conseguir que aun el más pobre, aun la familia más pobre pueda llevar a sus niños a la escuela, al colegio. Debe de conseguir que aun el más pobre, la más pobre, puedan tener atención médica. Deben conseguir que las cuestiones básicas de la vida, como el acceso al agua y el saneamiento, sean de acceso universal, ricos y pobres. Fijaros que estas cosas, el mercado, que sirve para otras cosas, el mercado no sirve para esto. El mercado ofrece el servicio al que puede pagar. Y el que no puede pagar queda fuera. Pues bien, lo que se nos viene promoviendo progresivamente desde hace varias décadas es esa idea de que lo público es oscuro, lo público es burocrático, ineficiente. Privaticemos y que sea el mercado el que funcione. Fijaros bien que eso lo que supone es transformar a la ciudadanía en clientela. Y como yo suelo decir, si el cliente tiene una buena tarjeta Visa, pues desde un punto de vista egoísta puede estar tranquilo, porque va a poder pagar. Pero si el cliente ha entrado en paro, tiene dificultades económicas, es pobre, o puede ser pobre, tiene razones para preocuparse, enfadarse y rebelarse. Y es lo que está pasando con estos procesos de privatización. La degradación de los servicios públicos, no solo el agua, sanidad, educación, la progresiva privatización, es lo que se ha acelerado, pero no se lo han inventado ahora. Lo estamos viendo emerger a toda prisa en estos momentos, pero son políticas que vienen de más atrás. Fijaros, en el tema del agua, ya en Chile, en el Chile de Pinochet, se ejerce un poco esas ideas de la privatización en manera extrema. Es el modelo chileno de privatización. Se privatizan los ríos. De manera que, como ya os decía la vez anterior que vine, si fuéramos chilenos y necesitáramos agua para cualquier cosa, por necesaria que fuera, hasta hace poco habíamos tenido que venir a comprarla a Madrid y ahora tendrían que ir a comprarla a Roma, porque la empresa propietaria del 70% de los ríos chilenos es Endesa. Es la empresa Endesa. Ese modelo no se ha extendido por el mundo. Surgió luego un nuevo modelo, más adelante en la historia, que fue el modelo británico, encabezado, promovido, impuesto por Margaret Thatcher. Consistía en privatizar por decreto las empresas de gestión de agua, pero también las infraestructuras, no solo la gestión del agua. De manera que por un precio simbólico de una libra esterlina se le entregó a Thames Water pues prácticamente toda la red de agua y saneamiento de la región metropolitana de Londres. Desde entonces eso es una empresa privada, la propiedad privada, como puede ser Iberia, como puede ser Iberdrola. Ese modelo tampoco se extendió por el mundo, está en Gran Bretaña. El modelo que se ha extendido por nuestro país y que llega a más del 50% de la población ya, con el apoyo a nivel mundial del Banco Mundial y de otra serie de grandes instituciones públicas, pero que operan en beneficio de los grandes intereses privados, es el llamado modelo francés, que también en América Latina se le conoce como el modelo europeo, porque muchas empresas españolas como Magos de Barcelona o Aqualia desembarcan allá con este modelo. Es el modelo del público-privado. Es el modelo de hagamos una empresa público-privada, como se dice en el canal de Isabel II, en donde incluso, miren, el 51% de las acciones van a ser públicas y el 49% privadas. Sí, pero ya sabéis, como os explicaba la otra vez, las trampas que hay detrás. La cláusula en donde se dice, sí, pero como esto es muy complicado de hacer, miren, la competencia de gestión, el control de la información va a quedar en manos del socio minoritario, del socio privado.
De manera que el control del negocio privado ya no se va a ejercer tanto a través de la mayoría accionarial, sino, si fuera necesario en este caso, a través del control y el bloqueo de la información. Y luego otra cláusula que dice, y para cosa de compras, contratas y subcontratas, ya no será necesario el concurso público. No, decidirá la empresa privada. ¿Y a quién contratará? ¿A quién comprará? Pues a sus propias empresas del grupo empresarial. De manera que si hay que comprar un software de informática, no se saca a concurso público, se le compra directamente al precio que marquen y quieran a la empresa del grupo empresarial, etcétera, etcétera. Con lo cual, la mayor parte de los beneficios de estos modelos de privatización no emergen siquiera en el capítulo de beneficios declarados por la empresa mixta, sino que quedan subsumidos en el capítulo de costes, porque acabamos pagando nosotros los sobrecostes de esas adjudicaciones directas de las compras, contrataciones y subcontrataciones. Bien, no les quiero aburrir porque el tiempo es breve y, en definitiva, son procesos, vamos a decir, endiablados, en donde se intenta ocultar una cosa tan sencilla como que al final el servicio público se transforma en un negocio privado. Y como tal negocio privado, ustedes, nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, no solo pagaremos lo que sería justo pagar, que sería el coste del servicio que nos están proveyendo, sino que vamos a pagar también unas cuotas más que notables de lucro, de beneficio privado, para el negocio privado que se ha montado con esto. Y eso lleva a crecimientos, quizá no en el primer momento, si son inteligentes, pero enseguida se notará crecimientos exponenciales de la tarifa, que será la forma de pagar lo que esa empresa ha adelantado para comprar los muebles, para comprar el servicio, y lo que esa empresa va a cobrar como beneficio para sus accionistas. Hay una última cuestión que es muy importante en este modelo de privatización, y es que los contratos no son por 4 años. ¿Por cuántos años ha nombrado usted a su alcalde? Creo que por 4, ¿no? Su corporación municipal, por 4. Pero la decisión que toma no es por 4, es por 25, en otros casos hasta por 40. Este alcalde, que es legítimo, no lo niego, está quitándole la decisión democrática que pudieran tener los demás alcaldes de los próximos 25 años. Mirad, el tema de que esta cuestión es una cuestión democrática, aparte de una cuestión económica de la que voy a acabar hablando, la expresan muy bien los italianos cuando tienen un lema que dicen: se escribe agua, se lee democracia. En el tema del agua estamos empezando a entender que la democracia no puede consistir solo en votar cada 4 años. Tenemos que articular fórmulas de control de las cuestiones importantes, de manera que los políticos que elijamos y que legítimamente ostenten los cargos de alcaldía, de concejalías en el futuro, estén ligados a modelos de participación democrática permanente. Eso es lo que yo creo que va a salir de estas movidas del agua. No solo nuevos modelos de gestión pública participativa, sino estamos aprendiendo y generando una nueva idea de democracia más avanzada. Repito, Italia nos está y va por delante con este lema: se lee agua, se escribe agua, se lee democracia. Y unas últimas consideraciones, para no pasarme de mi tiempo, sobre la cuestión económica, con la que nos ciegan la inteligencia, nos engañan, nos emplean palabras engañosas. Mirad, el proceso que ha habido durante todos estos años atrás, antes de la crisis, ha sido el de progresivamente degradar el prestigio de lo público y ensalzar y mitificar las virtudes del mercado. Y ha ido calando, ha ido calando. A veces con razón, porque hay muchas veces en que la gestión pública no es lo transparente, lo dinámica, lo eficiente que tiene que ser. Cierto, pero en otras ocasiones ciertamente tenemos buena gestión pública.
pero han ido metiendo esa sensación, que modernizar significa privatizar el libre mercado, que modernizar significa lo que yo llamo anorexizar la función pública, adelgazarla. Menos impuestos, el mejor dinero que hay es el dinero en el bolsillo del contribuyente. Menos servicios, ya se encargará la iniciativa privada de proveer los servicios. Ay, el que no pueda pagar, no, es su problema. Bueno, esa idea de anorexizar la función pública ha llevado a muchos ayuntamientos a situaciones de colapso financiero. Y a una situación de colapso financiero en donde la tentación de vender los muebles se transforma casi en necesidad. Y entonces la posibilidad es vender por 40, por 20, por 30 años el servicio de agua y saneamiento, que esa empresa privada la va a transformar en un muy buen negocio para ellos. En el último tiempo, y con esta reflexión voy a acabar, esta trampa de la progresiva anorexización de la función pública, de la degradación del prestigio de lo público y de la mitificación más allá de lo real de la gestión privada, ya ha llegado a unos puntos que para mí me indignan cuando se emplea la palabra austeridad. Es una vergüenza. La palabra austeridad es una palabra virtuosa. Más de uno y más de dos hemos venido empleándola en tiempos en que no había crisis. Y cuando hablábamos entonces de austeridad, se nos acusaba de antidesarrollo, de enemigos del desarrollo, de enemigos del crecimiento de la riqueza. Hoy de repente la austeridad es la palabra, pero no están expresando con la palabra austeridad el contenido virtuoso que debe tener la palabra. Porque mirad, yo suelo poner un ejemplo. Digo, miren, si a mí, en nombre de la austeridad en mi familia, porque tuviéramos una situación difícil, me dijeran, mira Pedro, tienes que vender la segunda residencia por austeridad. Y entonces con el dinero que saques protege austeramente las necesidades básicas de tu familia. Ok, de acuerdo. Eso es austeridad. Pero si a mí lo que me exigen es vender la casa en la que vivo con mi familia, en nombre de la austeridad, eso no es austeridad. Eso es sabotaje familiar. Al día siguiente de vender mi casa, voy a tener que alquilársela al que me la ha comprado. Me la va a comprar barata y me la va a alquilar cara. Me la va a alquilar para resarcirse no solo de la inversión hecha, sino poniendo el beneficio que le dé la gana. Al día siguiente de obtener un dinero el ayuntamiento, no vosotros, el ayuntamiento por esa privatización, vosotros y vosotras vais a pagar a esa empresa lo que cuesta esa privatización más los beneficios que os quieran poner. Eso no es austeridad, eso es sabotaje de la economía social. Y por último, y con esta reflexión acabo, la cuestión que dentro de esta situación me indigna más. Y os la voy a contar a través de una anécdota que es real, de hace ya 2 años, en nuestra ciudad, en Zaragoza. Cuando en Zaragoza hace 2 años, por sorpresa, nos encontramos con que de forma, yo pienso, un tanto atropellada, el ayuntamiento, siendo de izquierdas, había ya iniciado un proceso acelerado de reprivatización por 40 años de la parte de saneamiento, a través de una persona que estaba preparándose para el concurso público que hacían de pliegos y que se presentaba por una de las multinacionales. Pues le dije, oye, ¿cómo vais? ¿Esto de cuánto va? Dice, mira, el ayuntamiento espera sacar 60 millones de euros, luego 40 años de privatización. Y digo, ¿y vosotros, que era una de las multinacionales, no voy a poner el nombre porque no es mejor ni peor que otras, y vosotros como empresa, la empresa tú le representas, tenéis liquidez en plena crisis, tenéis liquidez económica para poner los 60 millones aquí, 50 allá, 3 allá, 4 allá? Y dice, mira, nosotros como yo creo que Veolia, era Veolia, da igual, hubiera sido Aguas de Barcelona, sería igual. Propiamente no tenemos liquidez económica, pero tenemos socios financieros que tienen liquidez, que son los bancos, que acceden a crédito público en Bruselas, en el Banco Central. Crédito de 1,5 billones de euros, 1,5 millones de billones. 30 crisis griegas del principio de la crisis, 30 crisis griegas de dinero puesto al servicio de la banca privada
al 1% a 3 años, es decir, dinero regalado, para que ellos lo pongan en deuda pública al 5% o lo pongan en comprar los servicios públicos de agua para las empresas privadas. Es decir, encima nos compran nuestra casa con nuestro propio dinero, carajo. Y a rigor seguido nos compran un 5% por la intermediación financiera y luego todo lo demás que os he contado, el alquiler que les dé la gana. Si de esto fuéramos conscientes, habría una insolución popular. Es escandaloso que nos compren nuestros servicios con dinero público prestado al privado para comprarnos los servicios públicos con nuestro propio dinero y luego hacerlos pagar durante 40 años al precio que les dé la gana. Esto no es austeridad, es sabotaje de la economía social. Muchas gracias. Bien, nosotros somos la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento y por tanto defendemos el modelo público de gestión. Lo defendemos con claridad. Pero lo primero que hemos hecho ha sido definir qué es gestión pública, porque no está tan claro. Aparte del título, hay muchas veces que realmente no sabemos qué significa. Entonces intentamos concretar qué significa gestión pública. Y en nuestro caso, la gestión de un servicio de abastecimiento y de saneamiento que es un derecho ciudadano, que es un derecho humano y por tanto tiene unas singularidades. También el abastecimiento es un bien comunal, es un bien de todos. En origen se gestionaba entre los usuarios y que es una manera muy positiva de gestionarla. Y hay muchas comunidades que así lo gestionan. Por tanto, el abastecimiento de agua, el derecho a beber, a alimentarse, es propiedad de los ciudadanos. Esa es una premisa clarísima, que nos va a llevar a la definición de cómo gestionarlo. Lo segundo es que los representantes políticos que elegimos cada 4 años tienen la obligación de velar por esos derechos ciudadanos y tienen, por tanto, que explicar en sus programas electorales qué van a hacer con su servicio de agua. Hasta el día de hoy nadie lo dice, ningún partido lo dice, ningún partido político. Parece que se le da un cheque en blanco para que haga lo que quiera, y eso no puede ser. ¿Por qué no forma parte de la agenda política de los partidos y por tanto de las personas que bajo la sigla de los partidos se presentan a los cargos municipales, que tienen la obligación de gestionar esos derechos individuales y colectivos? Pues porque la sociedad, los usuarios, nosotros no hemos sido capaces de llevar a su agenda política esa necesidad. Y solo forma parte de la agenda política aquello que se le demanda, que se le obliga. Así de claro. Así lo entendemos. Porque este debate público-privado, que ya es antiguo y del que hemos hablado hoy bastante, lo podríamos corregir con el boletín oficial. Es que es muy fácil. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque aquí ha gobernado la izquierda en este país mucho tiempo, mucho tiempo. Es verdad que la derecha lo lleva en la sangre, ideológicamente quiere mercantilizar todos los derechos, quiere convertir a los ciudadanos en clientes, lo tenemos claro, pero ¿y la izquierda? ¿Y la izquierda? Y hay casos de privatización de todos los partidos de izquierda. Y yo, por tanto, responsabilizo de la lejanía de los ciudadanos o hacia los ciudadanos de los representantes políticos en la gestión del servicio público de agua, que ha posibilitado que efectivamente
esta privatización haya avanzado. Realmente, ¿qué está ocurriendo actualmente? Los gestores profesionales, yo he sido gerente de empresas de agua pública mucho tiempo, es verdad que tampoco hemos mirado demasiado a los ciudadanos, es cierto. Entendíamos que prestando un servicio de manera eficiente y técnicamente ningún privado tiene nada que enseñarnos, ya os lo digo de entrada, técnicamente nada, las mejores empresas de gestión de aguas son públicas en todo el mundo, no nos tienen nada que enseñar, pero realmente no hemos mirado a los ciudadanos, no los hemos hecho participativos y por tanto los criterios con los que debemos definir una gestión pública democrática tiene que ser, por supuesto, la transparencia. La transparencia. Tenemos que dar información y dar la información de manera que sea entendible. Tiene que ser la existencia de indicadores de gestión. Tenemos que poder medir si hacemos las cosas bien o las hacemos mal, porque se gestiona en régimen de monopolio. ¿Cómo sabemos si el agua de Alcázar se gestiona mejor que la de Zaragoza o que la de Sevilla o peor? Tendremos que medir. Cuando haya una avería, ¿cuánto dura esa avería? ¿De cuánta gente afectamos? Y si le informamos o no le informamos. De la calidad del servicio, de la transparencia que también se mide, de la atención al cliente, al ciudadano, perdón, de la atención al ciudadano. Cuando yo he sido gerente, pues realmente hemos hecho muchos estudios, a veces con empresas de opinión, donde todo salía maravilloso. Siempre salía bien, porque lógicamente no vamos a pagar a una empresa para que salga mal, obviamente, y lo haremos público, ¿no? Claro, si la gente reclama y no le hacen caso, deja de reclamar. Por tanto, si no hay reclamaciones, qué bien están, qué bien lo hacemos, ¿no? Eso así funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay transparencia, no hay indicadores de gestión, no hay estándares de calidad en la prestación del servicio, no hay regulación, cada uno hace lo que quiere. Y si lo público hace lo que quiere, imaginar lo que hace el privado. La rendición de cuentas, que es algo que está instituido en montones de países, Estados Unidos, por ejemplo, que paga la propia empresa. En Estados Unidos la mayoría de la gestión es pública, por ejemplo. Pues es algo que no se ha planteado hasta este momento. Ni ningún político lo ha planteado tampoco, porque no forma parte de su agenda, porque la sociedad civil, los ciudadanos no lo han exigido, pero ya lo están exigiendo. Y esto tiene que cambiar. Hay que democratizar la manera de gestionar el servicio. El privado, obviamente, pues intenta mercantilizar el derecho, ¿no? Pedro lo ha dicho con claridad, convertir a los ciudadanos en clientes porque tiene el cobro asegurado. Y además, al que no cobra se le corta, se le coacciona. Si no paga la basura, no se le deja de recoger la basura porque se genera un problema público de salud en la calle, ¿no? Pero el agua se corta. Bueno, ¿y qué hacen los políticos? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden a eso? Yo creo que la gestión pública desde el punto de vista técnico, está a un altísimo nivel. Desde el punto de vista democrático, participativo, de regulación, de indicadores de gestión, de rendición de cuentas, todavía no hemos llegado, ni muchísimo menos, a donde debemos estar. Y eso se está utilizando por los intereses privados que compran voluntades, siempre compran voluntades. La única razón para privatizar, la única razón que hay para privatizar es económica, no hay ninguna otra. No existe ninguna privatización en España que se haya hecho por mejorar el servicio, entre otras cosas porque como no se puede medir si se hace bien o mal, es imposible. Cada uno cuenta lo que quiere y avanzamos. Y por tanto yo entiendo que, y así lo considero, que las decisiones
de responsables municipales de privatizar el servicio sin que haya habido no solo una consulta que la debiera haber, sino que en el programa electoral no se haya ni planteado, pues es una estafa a los ciudadanos, es un fraude. Y yo realmente responsabilizo a los políticos y a los partidos de izquierda que han gobernado de que no lo hayan hecho. Desde la asociación tenemos contacto. Una de las cosas que intentamos hacer es pues influir en la legislación para que se regule, para que se mejore este asunto. Una de las cosas que hace que se privatice es el famoso canon concesional. Es decir, yo te doy la concesión por 20, 25 años y tú me das 50 millones de euros, que me lo voy a gastar en lo que me dé la gana. Por supuesto, no en el agua, no en infraestructuras hidráulicas, sino en pagar deuda, en hacer un polideportivo, en pagar personal, en gastar elecciones, de manera absolutamente oscura, nada transparente, y que luego no se le va a informar a los ciudadanos de cómo se recupera ese dinero que ha avanzado una entidad financiera que va normalmente con esta multinacional. ¿Cómo recuperan ese dinero? Ese dinero lo recuperan, como ha dicho Pedro. Yo ya no tengo que hacer un concurso público para comprar un lápiz, se lo voy a comprar a mi empresa que fabrica lápices y que me lo vende al doble. Y por tanto el beneficio va a ir enmascarado en los proveedores. Por tanto, la gestión pública, la gestión de un derecho, la gestión de un bien comunal se debe hacer con transparencia, se debe hacer con participación, se debe hacer con indicadores de gestión, con estándares de calidad, con rendición de cuentas, y tiene que asegurar la universalidad en cualquier caso. Es verdad que hay que equilibrar los costos del servicio, pero con políticas solidarias que haga que en ningún caso alguien que no pueda pagar coyunturalmente el servicio de agua se quede sin ese acceso al servicio de agua. Y eso, todas estas premisas se pueden arreglar de un plumazo con el boletín oficial del Estado. Lo que tenemos es que forzar a los políticos municipales y a los políticos que van al Congreso, que son los que hacen las leyes, a que legislen en esa dirección. Y desde la asociación siempre hemos tenido claro que la legitimidad en la prestación, en la gestión del servicio público, está en la participación ciudadana. Y por tanto, desde el momento de la constitución de la asociación, consideramos que era absolutamente necesaria la participación de la sociedad civil. Y forman parte, como socios, y tenemos universidades, sindicatos, ONGs, asociaciones de consumidores, todo aquel que defiende este modelo. Porque si no hay participación, no hay legitimidad. Y si no hay participación, no hay transparencia. Y si no hay sociedad civil que demande a los políticos una regulación, no la habrá. Y todos estos movimientos, hoy lo hemos dicho cada uno a nuestra manera, están posibilitando y abren un futuro muy prometedor, entiendo yo, de que esto se va a arreglar. Pero se va a arreglar porque se le va a forzar a los políticos a que lo arreglen. Así pasó en Italia, que fue un referéndum popular que paralizó la privatización. La privatización que por ley estaban intentando hacer por decreto en Italia. Si estas condiciones de prestación del servicio serán transparencia, participación, rendición de cuentas, indicadores de gestión, universalidad, prohibición de los costes, todo esto, la sostenibilidad social, la democratización de la gestión, y se prohíben los regímenes concesionales, no habrá una sola empresa privada que venga a una concesión de un servicio de agua. Ninguna. Porque no lo va a admitir. Y ningún ayuntamiento
ningún ayuntamiento va a querer privatizarla, porque solo la privatiza para hacer caja. La única razón que hay. Luego mienten como bellaco y se inventan 1000 excusas, pero sin fundamento. Todas son para hacer caja. Jerez, caja. Madrid, lo que pasa es que no ha venido nadie a dar los 800 millones de euros. Málaga, 200 millones iban a dar. Pero como se lo debían a Unicaja, el ayuntamiento dijo, para que cobre Unicaja, mejor me quedo como estoy. Ya lo venderé más adelante. Aquí, igual. Solo hay esa razón. Se puede arreglar y podemos avanzar en una gestión pública democrática porque efectivamente no todo lo público se hace bien, pero la solución no es privatizarla, es mejorar la gestión, es mejorar lo público. Todo esto se va a poder conseguir si forzamos entre todos a que forme parte de la agenda política y que por tanto los políticos que tengan la obligación de legislar y los políticos tengan la obligación de gestionar tengan que aceptar las demandas ciudadanas. Y de esta manera todo esto va a tener un enorme sentido y separará el modelo privatizador francés del que ha hablado Pedro, que es pernicioso y ha demostrado que realmente no resuelve absolutamente nada, tan solo consigue un tremendo negocio para los financiadores y que además fomenta la corrupción. Muchas gracias. Terminado y creo que la mejor forma porque nos tenemos que ir al vino, pero hemos terminado y vamos a brindar porque hemos estado aquí, porque todo lo podéis, con agua de las Perdigueras y deseando lo mejor para el movimiento. Voy a recordar ahora mismo, al empezar aquí, hay una concejala de Madridejos y nos daba las gracias por... Le hemos invitado a los pueblos alrededor, no sé si hay otro concejal o algo de otros pueblos de alrededor, pero ella se ha presentado y ha dicho que gracias por el ejemplo que damos y el referente, y que ya la gente se está preguntando en los sitios y en nuestro pueblo qué, ¿no? Eso es una parte importante. Cuando se privatiza el agua, entonces es que dan una cantidad de dinero y tal, ¿no? Bueno, aquí todavía eso es más curioso. Aquí no dan dinero, aquí lo que hacen es que piden un crédito. O sea, que si dan dinero, ya desde el primer momento los ciudadanos no nos enteramos. Pues aquí lo que están haciendo es regalarlo. O el dinero ese que están dando, los ciudadanos no nos estamos enterando. Porque lo único que hacen es que piden un préstamo que después tendremos que pagar, claro. Nada más que eso. Habla varias palabras y... Joaquín. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo les quiero preguntar lo siguiente. Si cuando decimos la gestión del agua 100% pública, no debería llevar un apellido muy importante, que es gestión directa. Y pongo un ejemplo que me acude, que es el ejemplo del canal de Isabel II. Es una empresa pública 100% y sin embargo una parte importante de su gestión la está haciendo, es privada. Entonces yo considero de que debería aparecer eso, porque por ejemplo el canal de Isabel II formó una OTE con Aqualia y fue quien nos privatizó, vamos, junto con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que está en manos de esa OTE, que el 50% es del canal de Isabel II y el 50% de la señora Coppola.
Bueno, realmente que hay empresas públicas que funcionan como privadas, ¿eh? De hecho, el canal de Isabel II se presenta a concursos de privatización, por ejemplo, en Cáceres. Y en América funciona como una multinacional que se llama la AAA, curiosamente. Y funciona y hace lo mismo, intenta salir de su ámbito geográfico, que es la competencia que tiene en base a la legislación del régimen local, y sale al mercado, a un mercado que se inventa y tiene las mismas prácticas que una empresa privada. Las empresas holandesas son públicas, por ley. Está prohibida la privatización en Holanda, pero actúan como privadas en el mundo, igual que Suez o Veolia. Por tanto, no todo lo público se hace bien, obviamente. Lo que no significa eso es que cuando se haga un concurso de proveedores, por ejemplo, una empresa pública no va a fabricar sus contadores, ¿no? Obviamente. Tendrá que hacer un concurso para comprar los contadores a una empresa. Y ahí está la empresa privada. Pues claro que está. Tampoco va a desarrollar un software de gestión, una escala de un sistema de información geográfica. Irá al mercado, hará un concurso transparente, valorará y comprará aquel que le interese. Suez, ¿qué sistema de información geográfica y qué software de gestión va a meter? El de sus propios desarrollos. ¿Y a qué precio? Al que le dé la gana, porque no tiene obligación de hacer concurso. Y efectivamente la empresa mixta es peor que la privada, porque siempre se queda con la parte buena de la gestión, ¿no? En el caso del canal de Isabel II es que abastece en baja y también puede abastecer en alta, y puede privatizar el municipio si así lo plantea, ¿no? Pero realmente nosotros entendemos que la gestión pública tiene que estar prestada en el ámbito territorial de la competencia municipal o supramunicipal, si hay constituida un consorcio, una mancomunidad, y punto. No debe salir ni debe hacer negocios fuera en ningún caso. Bueno, sí, lo que decías es que es un tema un poco bastante complejo. Yo voy a poner un ejemplo que es el de Tesalónica, donde hay dos ¿cómo se dice en castellano? Candidatos a la compra de la empresa. En realidad esta compra se hace de la siguiente manera: cuando el memorando de la Troika se impone en Grecia, todas las empresas estatales dejan de ser propiedad del Estado y pasan a ser propiedad de un consorcio que se llama TAIPED, que en griego quiere decir consorcio, Estado de tal, y todo lo que es propiedad del consorcio está a la venta. Entonces tienes que hacer concursos un concurso público. Pues de todos los candidatos que se presentaron, se eligen dos que hacen una oferta final. Pues el segundo, el primero Suez, y todo candidato tiene que tener un socio local. Él es el primero Suez, con una empresa, digamos, con un empresario que tiene una televisión 100% su propiedad, que también está en la industria extractiva, etc. Y el otro es Mekorot, que es la empresa estatal 100% pública israelí. Punto. O sea, y la van a comprar y se comportan como una empresa multinacional de cualquier otro lugar. O sea, y de hecho hay un debate entre ciertos prensa académica sobre si debemos dejar que empresas chinas a 100% público o a 95% público puedan venir a comprar con el mismo nivel de aceptación que una empresa privada. O sea, es un concurso justo. O sea, que es un tema complicado porque también cuando hablamos de público-privado pensamos multinacional y empresa pública. Pero por ejemplo, una cooperativa de agua, o sea, 10-15 habitantes en un pueblo perdido, en un país X en Europa, que deciden asociarse porque tienen un pozo y son propietarios de la infraestructura que ellos mismos construyen o compran, eso es una empresa privada.
o sea, a nivel legal es una cooperativa. Sí, no es una empresa bueno, ya, pero la propiedad de la empresa es de los cooperativistas y los cooperativistas son dueños individuales. O sea, público-privado a veces es un término que puede llegar a ser un poco confuso. Pero yo sí que creo que lo que Jaime decía al final es qué criterios de gestión ponemos. O sea, yo estuve en una empresa pública en Portugal donde estaban súper contentos, vamos, me lo repitieron ad eternum, que se habían construido su software para la gestión de la propia empresa. Habían hecho una especie de proyecto local con un instituto politécnico y habían desarrollado su propio. Bueno, es un ejemplo muy particular, pero es más allá de decir esto es público, esto es privado. Lo que es importante es poder decir estos son los criterios. Y es un poco la técnica de la iniciativa del derecho humano al agua, es poner toda una serie de criterios, por ejemplo, que no pueda haber beneficio, más allá de recuperar costes, etcétera, etcétera, que tenga que haber unos mínimos vitales, que tenga que haber bueno, toda una serie de criterios que sean el gazapo para que la empresa multinacional diga yo aquí no me meto. Y eso es lo que blinda el hecho de que no la quieran comprar de cara al futuro. Y ahí es donde sí que se puede trabajar el tema de la gestión, etc. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero que quería hacer es dar las gracias a todos los que nos acompañan, a Pedro, a Pablo, a Jaime, a Luis, que lo he visto por ahí. Muchas gracias porque nos vais a enseñar mucho. Pienso que vamos a aprender mucho de vosotros y Ecologistas en Acción, que no se clave, ¿verdad? Ecologistas en Acción, vamos a aprender mucho de vosotros. Espero acudir todas las mesas que pueda y escuchar. Es más que nada son reflexiones, porque lo que ha dicho Pedro y lo que no lo ha dicho en otras ocasiones y ya estamos un poquito al corriente, pero voy a incidir en algo que ha dicho. Lo primero, voy a empezar por Jaime. Jaime ha dicho que no tenemos la ocasión de poder comparar en muchas ocasiones lo bueno, lo malo, lo público, lo privado. Luego, espero que en una de las mesas me lo explique mejor. A Pablo, como tú sabes, los sindicatos en este país nos están debilitando tanto que no sé hasta qué punto podemos contar con ellos para que nos echen una mano en el asunto del agua. Y lo tienen muy difícil los pobres porque andan jodidos. Ahora voy a los otros de Ecologistas de la Nación, os escucho, os sigo en la televisión, en la revista, en todos los sitios, y las ideas que lleváis también. Por lo que ha dicho Pedro, con respecto a luchar en las plataformas, en esta misma, ¿no? Las plataformas que tenemos aquí, no es luchar, luchamos contra quien quiere comprar el agua, contra los gobernantes que tenemos en el ayuntamiento. Es que también hay que luchar contra una parte del pueblo que bien por dejación, bien por miedo, no se mueve y tenemos que luchar para que esa fuerza que tiene, y él dice que los que se quedan en casa están apoyándonos a ellos, pues es un trabajo doble que tiene la plataforma, es un trabajo doble. Cuando una mentira, que la repiten tantas veces en la televisión, abre su periódico y te lo dicen, nos están diciendo que lo público, ya lo ha dicho tu Pedro, es malo, que el público son vagos los funcionarios, termina por ser una mentira repetida tantas veces, termina por ser. Incluso, si vas al mercado, si vas a una tienda, aunque son comerciantes, ya dice, dejarlo, que hagan lo que quieran, ellos tienen el poder, tienen el dinero, vamos a no metemos el lío, esto del agua, ¿qué quieren? Esto de la plataforma, y tenemos que luchar contra eso. No quiero, es esta reflexión quiero hacerla, que va a oír aquí todos mis paisanos, y quiero escucharlo luego también, supongo que os explicaréis más finalmente. No quiero alargarme más porque estaremos escuchando. Muchas gracias. Que la persona de ahí atrás ha dicho que habría que poner el apellido a gestión pública de gestión directa. O sea, y a mí me ha quedado claro lo de que no todas las empresas públicas funcionan con las condiciones que deberían reunir, pero no me ha quedado tan claro si has incidido en el apellido ese que yo le pongo, de gestión pública, de gestión directa.
porque en Zaragoza el debate que en este momento estamos teniendo es cuál sería nuestro modelo de gestión. Tenemos en este momento el abastecimiento, que es de gestión directa, y el saneamiento y la depuración, que es a través de una empresa que se ha montado, que es Ecociudad Zaragoza. Entonces, a la hora de tirar por defender un modelo u otro, nos gustaría también tener claras cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una cosa y de otra. El otro día que tuvimos una charla con Abel, que creo que está aquí, no lo he visto antes, me parece, entonces era más partidario casi de la empresa pública, porque dice que entonces era más difícil privatizar que si la gestión era directa. A mí no me quedó muy claro, y entonces por si tú nos podías decir algo. Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. Creo que cuando habláis de gestión directa es que el ayuntamiento preste directamente el servicio, y gestión indirecta a través de una empresa pública. Ok. Bueno, realmente con las modificaciones que está habiendo ahora en la legislación, la ley de racionalización y tal, y la intervención, los poderes que se le han dado a la intervención, a los interventores, el secretario, sobre todo a los interventores, ya empieza a no tener una gran ventaja el tener una empresa pública que gestione, pero hasta el momento se ha utilizado esa fórmula de empresa pública 100%, porque era más ágil que la gestión directa de una administración, municipio o consorcio, por ejemplo, o mancomunidad. Pero empieza a no haber muchas diferencias, ¿no? Que sea más difícil privatizarla es igual, la titularidad del ayuntamiento, del consorcio, y la mancomunidad, y se toma la decisión de privatizar, sea una empresa pública o sea directamente del ayuntamiento, y se tiene que hacer mediante una concesión administrativa por X años, ¿no? No creo que haya hoy por hoy ninguna ventaja. La ventaja que hemos utilizado durante estos últimos años ha sido que han limitado el endeudamiento, como sabéis, a toda la administración estatal, autonómica y local, y por tanto no se podía endeudar. La adscripción de una empresa municipal es a su ayuntamiento, ¿no? De una empresa supramunicipal es normalmente al municipio o a la institución, diputación si lo es, o municipio de mayor habitante, ¿no? Entonces, sí, cuando estaban a mercado, cuando tenían los ingresos a mercado, que se llamaba, de más del 50%, que es tarifa, entonces la deuda que se generaba en la empresa pública no pasaba al ayuntamiento, ¿no? Y así nosotros en muchas empresas públicas hemos conseguido financiar para ejecutar infraestructura o para financiar gasto corriente sin que se hiciera, si la deuda pasase al ayuntamiento que tenía limitada por ley, ¿no? Y eso sí ha posibilitado seguir funcionando, No sé, Pedro quizás sabe esto mejor que yo, pero realmente las inversiones siempre, sea a través de un privado o un público, hay que buscarla en la banca, y la garantía de pago de los intereses y del principal es la tarifa. Se ignora la tarifa en un porcentaje. ¿Qué ocurre? Que cuando participa un tercero, en el camino le mete 2, 3, 5 puntos. Pero la empresa pública hasta este momento lo había solventado. Sí, como ha dicho Maribel, eso está debate en Zaragoza entre nosotros mismos. Yo personalmente, de lo que conozco, las razones principales por las que en estos momentos es más operativo un modelo, no la empresa pública, sino un modelo de empresa pública bajo control ciudadano, que tiene que ver fundamentalmente con las normas financieras que nos están afectando. Es decir, una empresa pública tiene más capacidad de dotarse de financiación y por tanto hacer las inversiones necesarias que no un aparato directamente público, es decir, el ayuntamiento. Por ahí yo creo que obviamente podríamos hacer una reforma de la financiación de los servicios, pero queda fuera de nuestra mano a corto plazo. Y por otro lado, habría que hacer también una reforma profunda de las estructuras
municipales funcionariales, porque si te cuento o nos contamos, pues hay mucho que contar. Es decir, que el hacerlo los funcionarios no significa que se esté haciendo bien, ni que haya control ciudadano. Hay estructuras funcionariales, es decir, nada es perfecto. Yo por eso creo que es lícito y necesario hacer ese debate en cada lugar, pero para mí la clave, el asunto clave es modelos, nuevos modelos de gestión pública participativa, transparente y sin lucro. Yo creo que la raya roja está ahí, que no puede haber lucro con este tipo de actividad. Puede haber lucro vendiendo aviones o vendiendo otras cosas, no puede haber lucro, con lo cual, que es donde hay el referéndum italiano, que es donde se está planteando desde la iniciativa europea, señores, que esto salga del mercado. ¿Y cómo sale del mercado cuando no hay lucro? ¿Hay recuperación de costes? De acuerdo, miremos a ver cómo lo hacemos para que incluso los pobres, si no pueden pagar, otros pagaremos por ellos y cubrimos costes. Pero una cosa son costes y otra cosa es beneficio o lucro de nadie, ni siquiera de la institución pública cuando está haciendo eso. Entonces yo creo que ahí está. Y la cuestión que usted demandaba más claridad, que yo creo que a lo largo del foro mañana seguro que puede hacer, es lo siguiente: no es solo para contrastar los indicadores que decía, no es solo para contrastar si lo hace mejor el privado o el público. Aunque tuviéramos empresas públicas o gestión directa en todos los ayuntamientos del país, ¿cómo contrasta usted si su empresa pública de aquí lo está haciendo bien? Cuando en realidad es un monopolio, pues claro, no hay, cuando te dicen, no, la competencia en el mercado es lo que va a agilizar la eficiencia, el buen servicio. Aquí no hay competencia en el mercado, porque son monopolios, es un régimen de monopolio natural. Entonces lo que se dice es, miren, la competencia va a ser a través de la transparencia. Es decir, hagamos como unas normas comunes que todas las empresas o gestiones públicas o privadas, en este caso si fuera legal, como lo es, tengan que publicar su modelo, su gestión a través de indicadores comunes, contrastables y entendibles. Entonces usted lo que hará es decir, hombre, mirando yo esto, estoy pagando más por un peor servicio que los de Toledo. Pues ¿qué está pasando? Es decir, eso es lo que en inglés se llama el benchmarking, es la competencia a través de la transparencia, no a través del mercado. Y para que la transparencia sea operativa, todo el mundo tiene que informar al público con iguales parámetros de calidad. Es decir, que usted pueda comparar cosas comparables que estén diciendo lo mismo. Y por ahí vendría la presión social a través de la competencia en la calidad del servicio que se está brindando en unos u otras ciudades. Yo creo que estas son las claves que tienen que haber. Que luego lo hagamos a través de una empresa pública con participación y control ciudadano, o que lo hagamos a través de una gestión directa del ayuntamiento, o a través de una empresa cooperativa en las comunidades donde eso pueda ser posible, yo creo que es un elemento instrumental que puede llevarnos a la oportunidad de que sea mejor una u otra cosa. Pero la clave definitoria es que sean modelos de gestión pública sin ánimo de lucro, sin posibilidad de lucro, transparente y participativo. Simplemente una reflexión desde la plataforma. Este debate se planteó aquí también al principio en la plataforma, el modelo de gestión directa, empresa, aquí tenemos una empresa pública. Llegamos a acuerdo, alguna gente no está en la plataforma porque pretendía que en nuestra lucha ciudadana ya diéramos el modelo. No era la cuestión era que el agua siguiera siendo pública y estuviera en nuestras manos, porque a partir de ahí podíamos hablar de modelo. Si está en manos privadas no podemos hablar de modelo. Esa era la lucha que teníamos y era donde todos podíamos estar de acuerdo. Ese es el acuerdo. Y de hecho siempre en nuestros documentos aparece al final el agua 100% pública y gestión transparente. Simplemente era un recordatorio. Y venga, pues ahora Jesús y Luis. Mi pregunta es, para que me la pueda contestar, aquí en Alcázar llevamos más de 100 años con el agua, empezaron con una empresa privada, por lo cual tenía participación todo el pueblo, porque se dieron unas acciones y colaboraba todo el pueblo, luego lo cogió el ayuntamiento, hasta que ahora vamos a volver otra vez a la privada. Mi pregunta es la siguiente: ¿no se puede hacer otra vez, hacer todos los vecinos del pueblo, hacernos socios
de la empresa y hacer una, como hicieron antiguamente, cada uno lo que pueda aportar y ser todos dueños de la empresa de aguas, que es nuestra. Una aclaración, el otro día con una persona de PP me dijo el hombre que no están de acuerdo ellos tampoco, pero hay 10 o 15 personas que están encabezonadas. Digo, y vosotros no podéis con esas 10 o 15 personas. No podemos, Jesús. Digo, es que esto es como la sangre que nos corre, efectivamente, como la sangre que nos corre por las venas. O sea, el agua en Alcázar es nuestra y penaron muchos de nuestros antepasados para traerlas aquí. Mi pregunta es si nosotros podemos volver a hacerlo otra vez, que fueran socios todos los del pueblo y cada uno aportar con el arreglo de sus posibilidades. Luis, y ahora contestáis los dos. Yo creo que no necesito mucho. El proceso de corporativización de las empresas públicas es evidente. Es decir, la principal demanda que ha habido en los últimos 30 años, que es la historia de las empresas públicas en nuestro país, era sustituir la ineficiencia de los ayuntamientos, ganando autonomía y dando dotaciones económicas adecuadas para afrontar infraestructuras que eran necesarias para los ayuntamientos. Ese era el reto. El reto hace 30 años. El reto hace 30 años en la democracia española era poder votar. El reto de la nueva sociedad española es poder decidir diariamente. El nuevo reto de las empresas públicas tiene que ser meter a la sociedad dentro de su administración ordinaria. No hay más, cambia la sociedad y tiene que cambiar el modelo público de gestión. Esa es la verdadera demanda. En cuanto a indicadores, siempre confundimos, porque al final siempre hablamos en las mesas de indicadores económicos. No, hay que empezar a meter indicadores de transparencia, indicadores de participación, indicadores fundamentales de responsabilidad social y de cooperación. Hay que empezar a ayudar a otros países. Esos indicadores nunca va a poder afrontarlo al modelo privado. Son monopolio de nosotros, de la sociedad, de lo público. Y esa es mi reflexión. No hay más. Solo se puede cambiar en democracia si es de todos. Eso es. Soy el último de la fila de gente que va a venir a deciros cómo lo tenéis que hacer, porque de hecho la web cuesta. Pero decía Pedro, en Italia, lo de salir del mercado. Bueno, una de las tareas inmediatas después del referéndum es cómo aplicamos esto donde lo podamos aplicar. Y de hecho ha sido en Nápoles donde se crea un nuevo tipo de empresa municipal. De hecho se la inventa, porque llega un momento en el que estas cuestiones de gestión va a hacer falta echar de mano de la creatividad, y se inventa una cosa que se llama asociación de bien común. En Italia, como aquí, existen sociedades de derecho privado público, empresas mixtas, bla bla bla, y se llama empresa ABC, ¿no? La idea es exactamente esta, es dividir el valor de la empresa entre todos los puntos, o sea, todos los usuarios. Un cálculo muy sencillo. Ese dinero se amortiza en los primeros 2 años a través de un incremento de la factura. Nadie se quejó. Y a partir de ahí, los estatutos de la empresa está, para que esta empresa sea vendida, hay que consultar a todos y cada uno de los dueños, que son los ciudadanos que viven en la ciudad, en el área metropolitana en este caso, y que ceden su gestión a, en este caso, al ayuntamiento, que no es una empresa de bien común. Y esto lo hacen con la basura y lo hacen con el agua. Bueno, pues es un experimento que por ahora les está saliendo relativamente bien, pero sobre todo en este contexto hace un escudo de protección a una posible privatización. Sobre todo porque en esta ciudad el referéndum había marcado un 63% de la población, o incluso más, es una cosa muy grave, ¿no? Nápoles, la mafia, etcétera, había muchos intereses detrás. Así que pero esto es un invento del TVO, si queréis, ¿no? Pero consigue hacer esto. Una cosa más, y es una pregunta a vosotros todos.
Lo ha dicho Jaime y lo ha comentado Pedro, y yo creo que va en algún momento a tener que salir, que quizá no es en el inmediato que vamos a poder hablar de una banca pública o de soluciones a la banca, porque la banca no se remunicipaliza, se renacionaliza, y para eso hace falta un gobierno particularmente, pero va a hacer falta, o cómo se debería de abrir este debate sobre los préstamos de un banco público que dé préstamos a proyectos así. Porque si seguimos remunicipalizando, pero se agota, se ahoga la capacidad de pedir dinero, ese dinero de los ahorros de todo el mundo, pues esto es un tema que yo creo que en algún momento va a tener que salir en el debate del tema de la banca. Y yo no digo nada más a menos que se me pregunte directamente, y me guardo un minuto al final para los sindicatos por la cuenta que me traen. Vamos a ver, tenemos dos palabras finales, y porque tiene enchufe, pero ya, y cortito, y luego ya vamos, si queréis tomáis todos la palabra. Y lo que sí os quiero decir que ahora después, cuando terminemos, va a haber un aperitivo y un vino en el centro cívico, que estáis todos y todas invitados, ¿vale? De acuerdo. Y también os quiero decir que mañana, un poquito de publicidad, tenemos la concentración a las 8 de la tarde para que vayamos mucha gente. No toda la gente a la concentración por ir al foro, porque si no somos demasiados, ¿vale? Pero a la concentración sí. Y ahora Juan Ángel y Fernando. Vamos por orden. Muy brevemente, habéis hablado antes del modelo francés de privatización, pero es que aquí no se está dando un modelo francés, aquí se está dando una evolución de capitalismo castizo del modelo francés. Sí, me explico. El modelo francés capitaliza una empresa, la empresa privada pone capital en la mesa, paga el canon y percibe sus beneficios y su retribución de los beneficios. Pues aquí la modificación del capitalismo castizo hace lo siguiente: la empresa no se capitaliza, las acciones de Alcázar cuestan 60.000 euros, todas, más un millón de primera emisión, que se devuelven al final por una reserva estatutaria, no por un duro, no se capitaliza la empresa. Se inventan una deuda para que el capital que aportan se les devuelva con intereses. Y digo inventan, y no lo entrecomillo, lo digo. Por lo cual, volvemos a lo mismo. Y además, el beneficio, el canon no existe, porque el canon lo paga la empresa mixta, y lo que hacen es un canon adelantado a cuenta del canon de la empresa mixta. Ponen cero. Y además el beneficio se lo garantizan poniendo lo que llaman el know-how o el fin de gestión, es decir, enseñan a los trabajadores cómo tienen que hacer su trabajo. Y aquí, en el caso de Alcázar, es un 7% de facturación, no de beneficios, de facturación. Ese es el nuevo modelo que hay, y no es de Alcázar solo, es de Soria, es del puerto. Ese es el modelo que ahora están implantando. Por eso os digo que realmente no es el modelo francés, casi nos daríamos con un canto en los dientes. Es la variación de capitalismo castizo del modelo francés. Y ese es lo que hay ahora. Era solo esa reflexión. Sí. Muchas gracias por lo del enchufe. No quería intervenir. Buenas tardes a todos y a todas, pero he echado en falta una cuestión muy importante, que es la situación de los trabajadores en la empresa. Que sabéis que desde el gobierno municipal a sus correligionarios la intoxicación la hacen sobre 3 puntos. Uno, de que hay que pagar una deuda que venía de atrás y tal, que ya nos habéis dicho vosotros que todo eso es mentira, y es así, es mentira. Otra de las cuestiones es que no van a subir las tarifas porque van a seguir igual, y también os habéis explicado que es mentira. Pero la otra cuestión, y es la que más me preocupa, y al resto de la plataforma, y es por lo que interpelo, porque aquí no se ha dicho nada, para ver si a través de vuestra experiencia conocéis algún ejemplo más clarificador, es que dicen que los trabajadores que no se preocupen, que no les va a pasar nada, van a seguir en la misma situación y que no se preocupen. De hecho, los trabajadores, parece ser, salvo honrosas excepciones, que están en la plataforma, no se preocupan mucho, porque se ven además circunstancias tan importantes, porque sus convenios, sobre todo en los municipales, vienen que cuando se hiciera una gestión pública que son a privada, tenían la opción de impugnarlo a través de un conflicto colectivo y se quedaría nulo, pero no se ha hecho nada. Yo me gustaría, porque yo estoy convencido personalmente de que al ser una empresa privada con la mayoría de las acciones,
en cuanto se hagan cargo, los trabajadores van a correr el riesgo que sea puntualmente en función de los beneficios de la empresa. Y no le va el que hayan puesto una coletilla en los pliegos de que no se preocupen, de que van a seguir los mismos, no le va, porque la ley les va a amparar el modificar las condiciones laborales en función de su situación. Yo me gustaría que a través de la otra vez el profesor Arrojo nos lo dejó meridianamente claro, de que nos dio un ejemplo de que sí era de preocupación, y me gustaría que aquí nos lleváramos ese regusto para que supiéramos que es una baza que no nos pueden intoxicar ni decir que eso van a seguir igual, porque me da la impresión de que como se llegara a privatizar, que yo pienso que no se haga, lo vamos a notar en poco tiempo. Muchas gracias. Antes de contestar la mesa, a tu izquierda te van a contestar porque creo que tienen la experiencia reciente, que es un compañero de Jerez. Eso que toca el tema laboral, que no la iba a tomar, obvio, que mañana sí, pero hoy no. Desde Jerez, y además ahora trabajando en Acuaria, antes en Agua de Jerez, esa sociedad anónima, pues tengo que decir que lo que ha presentado el compañero es un desastre. Lo que está ocurriendo a nivel laboral ha sido un total desastre. Se ha perdido puestos de trabajo, no directamente todavía de los subrogados de nuestra plantilla, que éramos 70 y tantos, pero sí de compañeros de empresas locales que nos trabajaban nosotros en sus contratas. Se han perdido puestos de trabajo. Y hay una contrata grande que sí que se llama trabajo, que lo han subrogado, y de aquella manera. Pues la manera es que el convenio que tenía le ha dado una patada y han tenido que entregar por el convenio nacional de agua, y vienen a perder, que ellos lo han ajustado, aparte de otras prestaciones, de otras historias que tenía, otras bonificaciones que tenía dentro de su diario laboral, pues vienen a perder entre 1.500 al año, 1.500 euros el que menos y 8.000 el que más. O sea, ajustamos 52 personas que han pasado el dinero que se van a ahorrar, ¿no? Y en cuanto a nuestra plantilla como tal, nosotros hemos tenido que tragar, nuestra plantilla ha tenido que tragar de un convenio de 150 años trabajado y luchado que tenía, bueno, pues tenía un nivel, digamos, laboral o económico bastante aceptable, ¿no? Pues hemos tenido que tragar por romper el convenio. Metió un miedo en los compañeros, yo me tuve que salir incluso del comité hasta enfadado con mis propios compañeros, y me dio miedo de tal manera que la gente votaron, menos 4 votaron que sí, por coger algo, no sabían ni dónde meterse, ¿no? Y hemos pasado al nacional también, y lo que han hecho es un acuerdo individual con cada uno de nosotros, pero ya sin convenio, lo que es, digamos, colectivo. Eso significa que si alguna vez alguno de nosotros vamos a tener un problema, pues nos ha separado de tal manera que no vamos a tener protección de los demás. Es un verdadero desastre. Gracias. Como decía, que me guardaba un minuto al final, a ver, es relativamente fácil para mí decir que los sindicatos tienen que apoyar la remunicipalización, y lo digo en público y lo repito y lo sigo repitiendo. Para una sección sindical, para un grupo de trabajadores que pueden tener una cierta edad y pueden decirse, mira, este servicio va a continuar siendo el que es, pues digamos que la lógica del realismo, el realismo es pan para hoy y hambre para mañana, pero la lógica del realismo puede llegar a triunfar. Pero si tenéis estos debates, y yo os invito a nivel de cualquier sindicato en el que estéis, es intentar rascar un poco y que le preguntéis cuáles son las raíces y los orígenes de ese sindicato, de esa agrupación, de su organización, que piensen un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si no cambiamos el rumbo, ¿dónde vamos a acabar? Porque si el movimiento obrero organizado acaba por tener negociaciones individuales en todas las empresas en este país, yo os digo que podéis olvidaros de salario mínimo, de vacaciones pagadas y de muchas otras cosas. He ido bastantes veces a Grecia en los últimos años, y lo primero que hizo el gobierno en el primer memorándum, en el segundo memorándum, fue abolir todas las negociaciones, todos los convenios colectivos sectoriales, todos. Y todos se renegocian a nivel de la empresa.
evidentemente, si estás en una empresa con 10.000 personas, con una tradición sindical de lucha y con gente dispuesta a partirse el cobre, pues bueno, a lo mejor guardamos las mismas condiciones. Pero si no, con un nivel de 26% de paro, pues a ver quién es el guapo que se pone a pedir el mismo nivel de salarios. O sea que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar en mis propias organizaciones que yo represento. Y mirad, hablaba de Montpellier. En Montpellier los sindicatos no estaban muy contentos de la remunicipalización, porque decían, a lo mejor perdemos algunas condiciones que las empresas privadas sí que podían darnos a nosotros, no a sus subcontratas. Y es ahí donde la cuestión tiene que empezar a debatirse. O sea, no somos mis afiliados, somos el movimiento obrero organizado, todos, y no solo los que están pagando cuotas hoy, sino los que no las están pagando. O sea que hay que empezar a pensar en términos de clase, todos los que trabajan, todos los que venden la fuerza de trabajo. Y eso, en el seno de los sindicatos donde se negocian salarios, pues se ha perdido un poco este automatismo, y hay que recuperarlo. Y mirad, yo voy a utilizar una metáfora muy a la moda, pero, y esto ya sí que no tiene nada que ver con mi organización, esto es puramente personal, pero si tengo que hacer una diferencia entre la monarquía y los sindicatos, la monarquía es parte del problema y los sindicatos son parte de la solución, pero no van a solucionarse solos, van a necesitar grandes luchas, que estos sindicatos cambien en su interior, vuelvan a algunos principios que pueden tener ciertamente anquilosados, a tener esa visión de a quién representan y cuáles son sus intereses. Y va a ser complicado en algunos lugares convencer a cierta gente que las empresas privadas no son mucho mejor, pero la lógica y los ejemplos concretos están ahí. En Francia nos hemos pasado mucho tiempo explicando que, y es cierto que Veolia puramente sí que paga unos salarios muy altos, pero Veolia está haciendo un expediente de regulación de empleo hoy en Francia. O sea, esto está empezando a jugar. Y yo simplemente termino con una anecdotilla muy buena, y es que en Tesalónica el presidente del sindicato recibe una carta, por lo que decía Jaime, de la directora general de Suez en Europa, invitándole a cenar, cuando esta gente simplemente son uno de los candidatos a la compra para hablar de la futura estructura. Claro, la respuesta de este hombre, que me llama y me pregunta, oye, ¿esto es normal de los franceses? Le digo, hombre, no sé cómo defines esto normal, pero es su modus operandi, porque te vas a cenar, te llevan un avión, las reuniones en las Bahamas, y es así como funciona, es así lo que hacen. Entonces, lo que el hombre le responde dice, mira, yo no tengo nada que discutir contigo, cuando compres la empresa ya haremos una reunión con la sección sindical y ya está luego. Evidentemente nunca más le volvió a enviar, pero el peligro de comprar a gente en una situación de gran crisis económica está ahí. Ahora, hay que empezar a pensar en colectivo, que no solo somos trabajadores de esto, también somos ciudadanos, también somos usuarios, que si el canon aumenta, aumenta para todos, y que no es una solución empezar a dar soluciones individuales. Pero este trabajo es un trabajo que se tiene que hacer todos los días, en todas las organizaciones, y todo el mundo tiene que estar en la misma línea. Por eso digo que este tipo de movilizaciones que habéis tenido tiene un efecto más allá de la lucha de hoy, sino de empezar a cambiar conciencias. Bueno, un último minuto para decir un par de cosas. La primera, que efectivamente está cambiando. Y yo sé, conozco, porque además somos parte de Agua Pública Europea, que es una asociación europea que preside Aguas de París, que se remunicipalizó hace unos años, donde estamos trabajando en esto mismo, ¿no? Y que acabamos de tener un consejo de administración y una asamblea en Bari, en Italia. Acaban de entrar los alemanes y estamos empezando a tener influencia en Bruselas, en la comisión, que no os imagináis el lobby que tienen montada las empresas privadas, ni os lo imagináis. Es una estructura dentro de la comisión, y es legal, brutal. Ellos legislaban, y que está empezando a cambiar porque hay movilización social en toda Europa, y que en muchos países se ha avanzado, y nosotros que vamos detrás vamos a ir en esa misma dirección. Y por tanto, animaros a que sigáis, porque están empezando a cambiar las cosas.
hay debate político. Hace 6 años, 7 años, no existía debate. Toda la privatización se hacía por detrás. Se negociaba en los restaurantes. En los foros mundiales del agua, las multinacionales se llevan a 200 personas a gastos pagados en hoteles de 5 estrellas. Y los casos de corrupción que están empezando a surgir, bueno, no a surgir, a conocerse, porque los jueces también están perdiendo el miedo a todo este asunto, ¿no? Tenemos con la operación Pokémon varios directores responsables de empresas privadas detenidos, y hay Valencia, la depuración de agua, lo habréis leído. Eso va a obligar a legislar sobre transparencia y sobre anticorrupción y sobre control ciudadano, que es lo que pasó en Francia cuando metieron al alcalde de Grenoble y a 2 directivos de una empresa multinacional en la cárcel por este asunto. Y se reguló y se legisló con una ley de transparencia y anticorrupción. Por tanto, si seguimos todos apretando y todos demandamos a nuestros políticos que forme parte de la agenda, porque hay debate y ya lo hay, conseguiremos que esto mejore. Bueno, pues para finalizar, nada, voy a dejar la palabra a Pedro Arrojo y bueno, yo creo que en el debate han explicado de sobra el aspecto laboral o el aspecto de los modelos públicos por los cuales estamos pensando y por los cuales estamos luchando. Yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho Pedro Arrojo, me parece súper interesante y nada, que nos vemos mañana también para seguir debatiendo y también mañana en la concentración, así que nada más. Mira, yo estoy convencido de que en estos momentos en las grandes empresas que tienen gente muy inteligente y bien pagada se está discutiendo de que este negocio empieza a no ser negocio. Esta mañana lo comentaba un dirigente que estaba en Baeza, lo están discutiendo. Yo tuve ocasión, es una anécdota rápida, tuve ocasión de un proyecto europeo de investigación que iba sobre este tema, de estar 2 días, bastantes horas, entrevistando sobre la estrategia empresarial a los directivos máximos en París de las 2 grandes multinacionales, de Suecia y Veolia. Y al final era una discusión, vamos a decir, muy interesante, relativamente sincera, y el señor en un momento determinado me decía, mire señor Rojo, hay que ser claros, nosotros nos hemos equivocado en un primer momento. Durante más de una década hemos priorizado un lema empresarial, que es prioridad, lo decía en inglés, unregulated markets, mercados no regulados, es decir, donde yo pueda hacer lo que quiera. Y dice, nos equivocamos, porque cuando los mercados son no regulados, pero el pueblo es rebelde, la bomba es muy perniciosa para nosotros. Y hemos perdido mucho dinero en América Latina, porque el pueblo era rebelde. Los gobiernos eran dóciles, los mercados no estaban regulados, pero el pueblo no se dejaba. Hemos perdido mucho dinero y nos vamos de Bolivia, de no sé dónde, de Uruguay, Pero mire, señor Rojo, ahora tenemos un nuevo lema. ¿Cuál es su lema? Nuestro lema en inglés es Reliable Markets, mercados fiables. Y digo, ¿qué significa eso? Y me agarra así del hombro, como diciendo, ahora te voy a dar la estocada. Dice, un mercado fiable es La Habana, Cuba. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que los viejos comunistas cubanos no preguntan mucho y al final de mes pagan. Exactamente, señora Rojo. Y el otro gran espacio de reliable markets es todo lo que fue la órbita de la Unión Soviética y particularmente Rusia. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que la mafia rusa poco pregunta, toma su parte del negocio y al final de mes paga. Exactamente, señora Rojo. Digo, pues mire, si yo fuera accionista principal de esta empresa, lo mantendría en su puesto. Mirad, la clave de esto no es si es Rusia o es tal. Esto es negocio si la gente traga.
Si la gente no traba, si la gente está en actitud de rebeldía, de reivindicar lo que es suyo, de reivindicar transparencia, pase lo que pase a lo largo de la lucha, esto no es negocio. Y tarde o temprano, este movimiento está llamado a ganar porque tiene razón, porque tenéis razón.